Hoy vamos a continuar hablando de temas que la verdad que nos atraviesan a todos, ¿sí? Son temas que vivenciamos, ¿sí? Que son parte de nuestra vida, ¿sí? Pasada terminamos de trabajar sobre, bueno, aspectos de la adolescencia, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de la vida adulta, ¿sí? La vida adulta y después de la tercera edad o ancianidad. Bueno, hay diferentes formas de llamarla, ¿no? Cada, digamos, autor la menciona de una manera diferente, ¿sí? Bien, como decíamos, son situaciones cuando trabajamos estos temas en las que, sin lugar a dudas, vamos a trabajar nuestra propia persona, con nuestra propia historia, ¿sí? Con cosas que vivenciamos todos. Entonces, a veces, bueno, puede llegar a ser algo bueno, ¿sí? Que nos guste conversar y a veces cuestiones que quizás nos puedan llegar a incomodar, ¿no? En este sentido, lo que queremos decir es que tanto las profes como yo, eh, la verdad que cuando conversamos sobre estos temas lo hacemos sin referirnos a nadie en particular, ¿sí? A veces los temas son tan afines a cuestiones que nos pasan o que vivenciamos que lo tomamos como que están hablando y no es así, ¿no? Que, bueno, que eso nos pasa porque estamos hablando de temas que tienen que ver con nuestra vida, ¿sí? Y que, bueno, que en ese sentido no se sientan intimidados, no se sientan, digamos, como muy a flor de piel, sino que traten de pensarlo de una manera de estudio también, ¿sí? Lo que vamos a trabajar es de esa mirada, conocer a los sujetos. Y obviamente conocernos a nosotros mismos y quizás vamos a tocar situaciones que estemos vivenciando. En este sentido, lo que queremos decir que vamos a dar lugar, ¿sí? Ustedes saben que nuestras clases son participativas, que el hecho de que algún docente esté hablando no quiere decir que cualquier otro docente o cualquier estudiante tome la palabra y diga yo quiero decir algo, ¿sí? La idea es que podamos interactuar y que, bueno, que sea una clase que podamos aprender más acerca de este sujeto de la educación, que sin lugar a dudas, cuando hablamos de sujeto de la educación, estamos hablando también ¿no? Del docente y de nosotros, de ustedes como futuros docentes, en esta etapa del ciclo vital, ¿sí? Que es la vida adulta, ¿no? Y vamos a empezar, vamos a trabajar este tema teniendo en cuenta los mismos aspectos que venimos trabajando desde el año pasado. Cuando nosotros hablamos del desarrollo, hablamos de una manera integral. No podemos nunca separar lo que son nuestra mente, nuestras emociones, nuestros vínculos, ¿sí? Siempre estamos hablando de ser humano íntegro. Que si en algún momento hacemos una distinción, es a los fines de conocer la parte biológica, ¿sí? ¿Qué pasa con la mente? ¿Qué pasa con los vínculos? ¿Qué pasa con nuestros afectos, con nuestras emociones? ¿Qué pasa con nuestra situación laboral, nuestros proyectos? Eh, bueno, de esta misma mirada vamos a ver al adulto y vamos a ver a la tercera edad, ¿sí? Hay un PowerPoint que nosotros armamos, si quieren ya lo podemos poner, ¿sí? Yo estoy desde el celu, así que no voy a poder compartir. Bueno, cuando trabajamos... Recién veo que mi cámara está apagada, no lo había visto. Estoy intentando pasarlo. Dijiste, dame un segundito. compartir. Bueno, Vas vos, Ivone. Sí, cuando ya. hablamos de entonces de la vida adulta, estamos hablando, vamos a hacer referencia a estos mismos temas con los que estuvimos trabajando. Desde su punto de vista biológico y de los cambios en el cuerpo, hay mucho que pasa en la vida adulta, ¿sí? Habíamos visto que en la adolescencia tenía ese auge hormonal y todos los cambios que tienen que ver con la pubertad, ¿sí?
que son tan significativos, tan representativos de la vida del adolescente, y en la vida adulta también, ¿sí? Hay uno de los capítulos que les mencionamos, que es del libro Desarrollo Psicológico y Educación, el capítulo 20, específicamente va a hablar de estos cambios, ¿sí? Cambios físicos, biológicos, hormonales, ¿sí? Que en la vida adulta llega una etapa donde comienzan también a experimentarse, ¿sí? Nuestro crecimiento va dándose en nuestra mente, en nuestro cuerpo, ¿sí? Y llega un momento donde se llega a un punto, ¿no? Hasta la plenitud, digamos, ¿sí? De la maduración de todo nuestro sistema, de todo lo que es, bueno, nuestra parte biológica, ¿sí? Y bueno, se dice que en la vida adulta hay una etapa que todos vamos a transitar, o estaremos transitando, ¿sí? Que tiene que ver con en los cambios que se dan con la menopausia. Otra vez aparece, ¿sí? Cuestiones hormonales, ¿sí? Nuestro funcionamiento de nuestro ciclo, por ejemplo, en las mujeres, ¿sí? Empieza a tener comunicaciones, diferentes ritmos, empiezan a haber que tienen que ver con sofocaciones, sensaciones de que les falta el aire, que se tiene mucho calor, bueno, estos son estos indicios de que se está entrando a este periodo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en este periodo? ¿Sí? El ciclo menstrual, como lo conocemos, la posibilidad de empezar de reproducir, digamos, empieza a limitarse, ¿sí? Se dice que a partir de los 35 años en adelante, la capacidad de reproducción ya no es la misma. No es que no podemos ser mamás a esa edad, sí, por supuesto que sí, pero nuestro, nuestra producción de óvulos quizás ya no es la misma, ¿sí? Quizás ahí empiezan a haber periodos donde se ovula y otros periodos en los que no. Eh, bueno, hay ciertas cuestiones que van a ir apareciendo. Bueno, estas son que no pasar, ¿sí? A algunas mujeres esto es tomado con gran libertad, ¿no? Con una sensación de que ellas no tienen que cuidarse tanto, ¿sí? Y por otro lado aparecen algunas que tienen que ver con efectos que producen estas hormonas al haber menos estrógenos en nuestra sangre, ¿sí? Bueno, hay ciertas cuestiones que tienen que ver con la lubricación, al tener relaciones sexuales que van a ir variando, y bueno, incluso en nuestra piel, ¿sí? Bueno, otras cuestiones que empiezan a aparecer, que empiezan a hablarnos de ciertos cambios en nuestro cuerpo y que de cierta manera nos están hablando de que esta vida adulta llegó a su plenitud, ¿sí? Y que empieza a haber otro tipo de cambios que tenemos que adaptarnos. Otra vez, nuestro cuerpo tiene que adaptarse a una serie de cambios, ¿sí? Y esto va a pasar y va a ser así siempre, ¿no? Capaz que no nos gusta, ¿no? Es así. Cuando hablamos del paso del tiempo, hablamos de envejecimiento, ¿sí? Los textos hablan de un envejecimiento primario y un envejecimiento secundario. El envejecimiento primario tiene que ver con lo esperable, ¿sí? En nuestro ADN, ¿sí? Como seres humanos, sabemos que tenemos desde el nacimiento un cierto desarrollo, ¿sí? Hasta el final de la vida, ¿sí? Y bueno, hay una época donde hay un mayor desarrollo, donde bueno, se ve, digamos, el desarrollo como lo veíamos de los órganos, de la necesidad del cambio del cuerpo, y después se llega un momento donde esto cambia, ¿no? Y ahí empieza un envejecimiento normal, ¿sí? Que a todos nos pasa y que todos atravesamos. Nuestros órganos van creciendo, ¿sí? Las células ya no se reproducen de la misma manera, y se plantea que hay un envejecimiento que es secundario y que tiene que ver con la forma en que llegamos a ese tipo de envejecimiento.
Y tiene que ver con todos esos otros factores que influyen. Por ejemplo, la alimentación, la vida saludable, eh, la capacidad de poder relajarnos, descansar, todo eso ayuda a que ese envejecimiento que tenemos todos, ¿sí? Mejore, digamos, le dé, si uno se cuida, si uno se hace ejercicio, uno va a estar en mejor estado. ¿Pasamos Entonces la tiene que ver con un... diapositiva? ¿Querés que pase? Sí, sí, pasa. Sí, yo estoy hablando a modo general, ¿sí? De cambios, aspectos que tienen que ver con lo biológico, ¿sí? Una de las cosas tiene que ver con esto, cambios en nuestro cuerpo. Otra de las cosas que pasa en la adultez tiene que ver con cambios que tienen que ver con aspectos sociales, ¿sí? En la adultez se empieza la mitad de la vida, ¿sí? Porque la esperanza de vida de una persona que no tiene enfermedades, ¿sí? Que viene su envejecimiento, digamos, de la mejor manera, igualmente no llega más entre 100, 110, no sé, a cuántos años el ser humano puede vivir, ¿sí? Entonces decimos que en la adultez, más o menos entre los 50 años, está en la mitad de la vida, ¿sí? Entonces aparecen ciertas cuestiones de planteos normales, ¿sí? No solamente viendo el paso del tiempo en uno mismo, sino viendo el crecimiento de nuestros hijos, de nuestras personas, que nos dan cuenta de ese paso de tiempo, ¿no? Y entonces, en esta etapa, algunos le llaman crisis, ¿no? Que aparecen ciertas situaciones que nos hacen repensar, ¿sí? Que nos hacen replantearnos ciertas cuestiones, y tiene que ver con todo, en realidad. Nos replanteamos qué fue lo que hicimos hasta ahora, qué queremos hacer en nuestro futuro, ¿sí? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo estamos en nuestros vínculos en relación a nuestra pareja? ¿Sí? Aparecen situaciones quizás donde aparecen decisiones de divorcios, de segundas nupcias, ¿sí? Cuestiones que tienen que ver con estos replanteos, es decir, bueno, hasta acá llegué de esta manera y a partir de ahora hay posibilidades de cambio, sí, y bueno, algunas personas toman ciertas decisiones, ¿sí? A veces tienen que ver con hacer cambios menores, cambios que tienen que ver o con el cuidado de nuestra salud, con empezar a hacer alguna rutina que me ayude en mi calidad de vida. A veces tiene que ver con empezar a disfrutar de una manera las cosas, ¿sí? Bueno, y tienen que ver con decisiones, con qué hacer. ¿Continúo con este trabajo o no? ¿Me da satisfacción mi trabajo o no? ¿Continúo con esta relación de pareja? ¿Sí? ¿Hay que hacer algunos ajustes? ¿O no? ¿O tomo otras decisiones? Bueno, en la etapa de la adultez suele aparecer, ¿sí? Este tipo de replanteos, ¿no? Y una tercera clave que estamos viendo tiene que ver con la estabilidad laboral, ¿sí? Lo puse con un pregunta para ver que charlemos todos. ¿Qué les parece, no? Estas situaciones hacen ver que las realidades de cada uno, ¿sí? Son diferentes, ¿no? Uno dice, bueno, sería ideal que en esta etapa de la vida, después de haber trabajado, uno pueda decir, bueno, tengo esta cierta estabilidad laboral que me permita, ¿sí? Dedicarme a hacer alguna cosa, que me permita proyectarme de una manera, organizarme de una manera, planear, qué sé yo, algún viaje, planear alguna cosa. Y a veces estas situaciones no se dan, ¿sí? Estamos en un tiempo donde está marcado por crisis económicas, donde ni el ser profesional te garantiza tener estabilidad laboral. Y esto es algo que seguramente si entre nosotros podemos conversar, tenemos seguramente personas cercanas a nosotros que vivencian diferentes situaciones. Algunos están muy bien en sus trabajos y otros están en situaciones contratadas durante un periodo de tiempo que no les garantiza que ese trabajo se va a mantener. Entonces, bueno, uno quisiera pensar que en esta etapa uno va a estar en su apogeo, en su
y va a tener ciertas cuestiones que le van a ayudar en la estabilidad, ¿sí? A poder organizarse, a pensar en un futuro, y a veces esto no se da, ¿sí? Y sabemos que las personas que llegan a esta edad, donde tienen alguna dificultad en conseguir trabajo, ¿sí? Es difícil, ¿no? Llegar a los 40 y pico, 50 años sin poder tener un trabajo estable, es complicado, ¿no es cierto? ¿Qué les parece? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Sí? En la adultez, el trabajo, la actividad laboral es algo fundamental, ¿sí? Cuando nosotros nos juntamos a hablar, no sé, con personas, compañeros, generalmente hay mucho trabajo. ¿Qué estás haciendo? Porque estamos colapsados de trabajos, y hay otras personas porque realmente no les alcanza, ¿sí? Y bueno, suele ser un aspecto que es preocupante en esta etapa de la vida, ¿sí? Doy lugar para que cada uno, si quiere, puede contar alguna experiencia, alguna situación, y si esto se vive así, pero realmente para el que tiene estabilidad laboral y tiene un trabajo, relación de dependencia o alguna situación en la que pudo mantener un cierto, ¿no? Lograr, alcanzar un cierto grupo de clientes o de pacientes, y bueno, le permite tener estabilidad. Y eso, sí, generalmente es algo que preocupa. ¿Por qué? Porque no solamente en la adultez uno piensa en uno, ¿sí? En esa etapa que es el medio, ¿no? Ese medio nos habla de que hay muchas cosas alrededor, ¿sí? Nosotros pensamos en la vida adulta, estamos pensando en una persona que no puede dejar de pensar en su relación, en sus vínculos familiares, ¿sí? Y nos gusta a nosotros comenzar a trabajar este tema, siempre pensándolo en el ciclo de vida familiar, ¿sí? Ciclo vital familiar. Quizás podemos pasar a la siguiente. Ahí ¿Por voy. qué lo pensamos de ciclo vital familiar? Porque no podemos dejar de pensar qué es lo que le pasa al adulto sin que pensar en sus vínculos, ¿sí? Todos nosotros formamos parte de una familia, un sistema familiar. En ese sistema familiar tenemos subsistemas, ¿sí? Esos subsistemas van a ser el subsistema conyugal, ¿sí? El subsistema hijos, ¿sí? Hay abuelos, ¿sí? Bueno, en esos vínculos que se van, en esas interacciones que van habiendo en esos diferentes subsistemas, todo lo que le pase a uno dentro de ese sistema le va a influir al resto. Nosotros entendemos entonces el ciclo vital familiar como un concepto que va a ordenar, ¿sí? Que nos va a ayudar a explicar, a entender cómo es la evolución de cada uno de los miembros de esa familia, ¿sí? ¿Qué es lo esperado que pase? Tenemos a un adulto dentro de su contexto familiar. Porque seguramente a ese adulto gran parte de su ocupación y preocupación está ligado a ese sistema familiar, ¿sí? Su vida gira en torno a lo que pase, a la dinámica de ese sistema familiar. Entonces, es muy, muy importante conocer cómo es la evolución, ¿sí? Que atraviesan las diferentes familias, secuencias, ¿sí? Dice una evolución secuencial de la familia, las interacciones, las crisis, ¿sí? Transicionales que atraviesan en función del crecimiento y desarrollo de su vida. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un sistema familiar, ¿sí? En donde dentro de ese sistema familiar hay integrantes, ¿sí? Lo que le pase a cada uno de esos integrantes en su desarrollo, en cada una de esas etapas, va a influir al resto, va a influir en la dinámica, en la interacción de todo el sistema familiar. Y vamos a ir viendo que van a ir apareciendo diversas crisis que tienen que ver con el paso, ¿sí? Dentro de ese ciclo vital familiar,
de un lugar a otro, ¿sí? Y esto es sumamente importante, porque nos atraviesa a todos. Todos formamos parte de un sistema familiar en donde cada uno va a ir creciendo, va a ir desarrollándose y es buscar cambios. Cambios para la persona en forma individual y cambios para ese sistema, para la interacción que se da en ese sistema. Desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿sí? Vamos a ser parte de este ciclo. Bueno, y generalmente se lo representa como un ciclo o una espiral, ¿sí? Donde aparece un proceso y se va viendo cómo se va vinculando cada uno de estos eslabones o integrantes de este sistema. Vamos a ver entonces, por ejemplo, desde el momento que nacemos, vemos parto, ¿no es cierto? Parto, después vemos, a ver si yo no veo bien, ahí está. ¿Sí? Un niño en etapa escolar, después viene la etapa ¿cuál? Adolescencia, ¿sí? Después viene Noviazgo. noviazgo, matrimonio, ¿sí? ¿Sí? Decide casarse, ¿no? Si decide casarse, formar una familia, ¿sí? Va a pensar en el nacimiento de un hijo, ¿sí? Luego va a ir creciendo, va haciendo, va a llegar a una crisis de la mediana edad, ¿sí? La adultez, después puede ser abuelo, ¿sí? Va a tener reducción en el ritmo de vida, llega a la jubilación, senectud y fallecimiento. ¿Sí? Esto, digamos, como pensando en cómo sería este ciclo vital de una persona. Ahora, si vemos que nosotros, por ejemplo, yo me incluyo en la vida adulta, ¿sí? Creo que estamos acá dentro de esta etapa de la vida adulta, ¿sí? Bueno, me pienso a mí mismo, no puedo dejar de pensar en mi relación con mis hijos y con mis padres, ¿sí? Que me atraviesa, que me involucra, ¿sí? Que es parte de mis pensamientos, mi ocupación, ¿sí? De mis afectos, de mis prioridades en la vida. Por eso nosotros trabajamos este tema en función de cómo se van a ir dando estas relaciones. Parece súper importante y nos parece que realmente podemos comprender más esta etapa si la miramos desde esa manera, desde las interrelaciones, de las interacciones, de los vínculos afectivos. ¿Sí? Entonces decimos que pensamos, hablando de un ciclo vital familiar, vamos a pensar entonces en familia. ¿Sí? Hay un montón, ¿sí? De definiciones de qué es la familia. Yo les marqué. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a pensar que la familia es una institución social, ¿sí? Está integrado por seres humanos, ¿sí? Es un grupo celular de la sociedad, es el primer grupo con el que contamos, ¿sí? El grupo primario, en Profe, el que compartimos qué cosa, la profe, educación, la crianza, sí. ¿puedo hacer una pregunta volviendo al anterior, al ciclo vital? Y ese ciclo vital, ese sería el ideal, ¿no? Este es como aquella construcción social más validada, por así decirlo. Y si ese ciclo no sucediera así, no fuera este ideal validado socialmente, ¿qué ocurre? No, nosotros tenemos que empezar a conocer las realidades. Esto es lo que puede llegar a pasar en una persona, ¿sí? Las diferentes etapas. Ahora, hay personas, por ejemplo, ¿no? Que deciden no formar una familia, deciden no formar pareja o no tener hijos, ¿sí? Pero igualmente siguen formando parte de una familia, o sea, vínculos va a seguir teniendo. Acá nosotros estamos pensando en un adulto que tiene una conformación familiar. Cada uno va a tener la particularidad de cada familia, ¿no? De acuerdo a su historia, de acuerdo a las decisiones, las elecciones que tomen, ¿sí? Este
estas interacciones se van a ir dando de acuerdo a la realidad de cada familia. Hay personas que tienen sus padres, adultos que tienen sus padres, que ya están en una tercera edad, ¿sí? Son ancianos, que gozan de buena salud, que se manejan solos, están independizados, y hay otras personas que no, que desde muy chiquitos quizás tienen padres enfermos, a que los que tienen que cuidar. Por eso decimos que la vida de cada persona no podemos dejar de mirarla sin pensar en sus vínculos primarios, ¿sí? Esta es una idea de un ciclo vital familiar que puede pasar, ¿sí? Pero hay otras formas y otras modalidades de hacerlo, ¿sí? Decíamos entonces que la familia, ¿qué es? Es una institución social, ¿sí? Es una institución. Nosotros cuando pensábamos en la niñez, el desarrollo del niño, no podemos dejar de pensarlo sin que esté en un contexto familiar. En la vida adulta también, ¿sí? Tenemos un contexto familiar. Cada uno tendrá un tipo de familia, ¿sí? Modalidad, formas de interaccionar, ¿sí? Pero sí o sí vamos a estar dentro de un contexto familiar en el que nos movemos. ¿La familia qué hace? Es un grupo social entonces que comparte, ¿no? Educación, crianza, ¿sí? Responsabilidades de protección, vínculos afectivos primarios, que son tan necesarios y fundamentales en el desarrollo, pero de todo ser humano, no solo del niño, ¿sí? Solamente que en el niño, si no tiene un adulto que es capaz de cuidarlo, de protegerlo, ¿sí? Es muy vulnerable. Y lo mismo va a pasar con el anciano, ¿sí? Con la persona anciana. Si no tiene un otro, ¿sí? En determinadas uno llega a la ancianidad sin ningún problema de salud, ningún otro impedimento, ni cognitivo, ni físico, y puede desenvolverse con total autonomía. Pero hay otras cuestiones que no, otras veces que no, donde el grupo familiar se torna sumamente fundamental, ¿sí? Tenemos un sentido de pertenencia a un grupo íntimo, se comparten valores, costumbres, creencias, ¿sí? Un idioma. Decimos que es un sistema que es dinámico, que hay cambios, ¿sí? Donde hay movimiento, ¿sí? Donde sus miembros se relacionan entre sí y también permiten lazos con alguien que esté fuera de ese contexto, ¿no? Y que los lazos que se dan dentro de la familia pueden ser con niños, pueden ser legales o pueden ser afinidad, ¿sí? Nosotros podemos llamar como parte de mi familia a alguien que es muy amigo y consideramos como familia, ¿sí? Diferentes tipos de familia. Entonces, ¿cómo era eso de las tres formas de integrar a otros seres que no están en el círculo familiar? Legal, no sé qué más dijo, profe, que me llamó la atención, me estaba anotando. Cosanguíneos, ¿sí? Cosanguíneos que tengan una herencia, que compartan vínculos desde lo biológico, ¿sí? Por ejemplo, un padre y una madre con su hijo biológico, ¿sí? Okay. Después tenemos lazos que son legales. Por ejemplo, un matrimonio que se casa, ¿sí? Hay aparte de lazos que son legales, que te unen, ¿sí? Ok. Como las amistades. Por ejemplo, una familia que tenga un integrante que es adoptado, no tiene la misma sangre, digamos, que no es biológico, pero forma parte de la familia, ¿sí? Sí, es familia, ¿sí? Atravesados en este caso por la ley, ¿sí? Hubo una institución, la justicia, que habilitó a que esto pueda darse, ¿sí? Y son padres de ese hijo, ¿sí? No son cosanguíneos, pero sí son lazos, familia
de otro tipo. ¿Se entiende? Sí, la profe Raquel Bueno, quiere decir algo. ¿qué esperamos? ¿Qué es lo que esperamos de la familia? Ay, perdón. Perdón, Gise, y perdón, Jacqueline, en este tema tan importante que la profe Gise nos está orientando, como futuros docentes, es muy, digamos, es necesario que reconozcamos esta descripción como un modelo, digamos, ideal, y luego que tengamos en la práctica la sensibilidad, la singularidad de conocer las distintas configuraciones familiares que en nuestra realidad se dan, ¿no? Todas, como dice la profe, sustentadas en vínculos, ¿eh? Pero de diferentes modos se dan hoy esas configuraciones. Entonces, cuando ustedes estén en situación de, bueno, de conocer a sus grupos de estudiantes, siempre sugerimos este tiempo tan precioso de conocerlos en el sentido de que puedan conocer con quiénes conviven y quiénes forman este, entre comillas, grupo familiar. A veces viven con un abuelo, a veces viven con un tío, o sea, ver cómo se configuran esos distintos tipos de familia, ¿no? La profe está desarrollando un ciclo y un modelo ideal y luego en nuestra realidad emergen las distintas configuraciones. Por eso tenemos que ser muy respetuosos y poder conocer para no caer en errores a veces tan como en el día de la familia que dibujen mamá, papá, cuando a veces esa cuestión no está. Y no es que abogamos a que no esté, sencillamente a que las familias se configuraron de distintos modos. Entonces, Claro, acá, sí, acá tampoco estamos planteando como un modelo ideal, estamos planteando situaciones que se dan, ¿sí? Ahora, ¿cómo conocemos? ¿Cómo son esas parejas? No estamos hablando de qué tipo de vínculo establecen, si casados o no, si son parejas de hecho, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un sistema, ¿sí?, familiar que está integrado. Posiblemente puede haber un abuelo, puede haber un tío, ¿sí?, una persona mayor, ¿sí?, puede haber una persona que esté en la adultez, y pueden haber niños integrando ese sistema familiar, ¿sí? O puede no darse, puede ser que no haya niños, puede ser que no haya personas adultas, ¿sí? De los vínculos que se pueden establecer, ¿sí? No estamos hablando de ni una pauta de cómo deben ser las familias ni nada, no, acá no mencionamos. Por eso dice que las familias pueden estar unidas por lazos cosanguíneos, legales o por simplemente, ¿sí? No estamos estableciendo parámetros de un tipo de familia. Por eso me parece que es amplia digamos, lo que se está trabajando, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué tipo de particularidades, ¿sí?, de modalidades que tengan las familias, ¿sí?, integrantes. Eso no lo estamos trabajando. Estamos hablando de las interacciones que se en la familia como se esté conformada, quienes integren esa familia. Lo que sí decimos es que pase a uno le va a afectar al otro, que forme parte de esa familia. No estamos diciendo cómo tiene que ser, sino que sí o sí va a modificar la vida, la dinámica, digamos, los ritmos que tiene esa familia, ¿sí? Va a todo lo que le pase a uno va a influir en el otro, ¿sí? Bueno, dice que como por ejemplo un cambio de roles en cuanto a lo social, por ejemplo el hecho de que si se adhiere un integrante a este sistema, hay una persona que se va a convertir en un padre o un abuelo, y un padre se va a convertir me dice una padre, o una persona que no lo era, y así como se van cambiando los roles tal vez, solo quería ilustrarlo. claro, o sea, no importa quién asuma, ¿sí? No le vamos a poner un rótulo, ¿sí? Pero sí es importante que si hay niños en ese sistema familiar, pueda haber un adulto que cuide, ¿sí? Puede ser un tío, un abuelo, un vecino, no sabemos, ¿sí?
pero sí es importante porque si no el niño ese queda indefenso, vulnerable, alguien tiene que cuidarlo, ¿sí? Y acá decimos esto también, se espera, ¿sí? Que dentro del contexto familiar sea un entorno social que favorezca el desarrollo, ¿sí? Que sea un entorno que cuide, que proteja, pero esto no es así, ¿sí? Uno tiene la idea de que la familia es el mejor lugar donde uno puede estar, y a veces familiares que son muy complejas, ¿sí? Entonces, los sistemas familiares, acá lo que decía la profe Raquel, van a ser diversos, ¿sí? No siempre en un sistema familiar es el mejor lugar donde el niño puede estar, y conocemos muchas realidades donde esto es. Entonces, se espera que el sistema familiar sea el encargado de proteger, ¿sí?, a cada uno de esos integrantes, que pueda posibilitar el desarrollo, ¿sí? Cuando esto no se da, estamos hablando de cierta disfuncionalidad en la familia, ¿sí? Y en algunos casos es necesaria la intervención de otra institución, ¿sí? Como en el caso de la justicia, ¿sí? Es otra institución que interviene en la institución familiar. Decimos que hay crisis que atravesamos en las familias. Hay crisis que tienen con crisis vitales, que tienen que ver con el desarrollo, con los cambios en la transición de una etapa a otra, por ejemplo, de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez, de la adultez a la vida adulta, ¿sí? En estas transiciones se van a ir produciendo cambios. Y el sistema familiar va a tener que acomodarse a esos cambios. Vamos a pasar a las siguientes filminas, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo dentro del sistema familiar relacionarme con un niño que con un adolescente. Hay ciertas cuestiones que tienen que cambiar. El sistema familiar se tiene que flexibilizar para poder permitir el desarrollo de la persona, ¿sí? Por ejemplo, un adolescente, un niño, decíamos recién, es necesario que haya adultos que puedan estar en contacto directo, que puedan asumir la función del cuidado, de la alimentación, de la protección, de seguridad, ¿sí? De que ese niño pueda tener la vestimenta, un lugar, bueno, tiene que haber adultos que estén cercanos a ese desarrollo, ¿sí? A ese crecimiento de ese niño. Ahora, ¿qué pasa en la adolescencia? Es una etapa donde, ¿qué es lo que quiere el adolescente? Que estén tan cercanos los padres o la familia. ¿Qué vimos nosotros? No, independencia. Entonces, que un padre o una madre, la persona que sea, que a un niño, que se fije en su higiene, que se fije, que se bañe bien, que se higienice, está bien, ¿sí? Le tiene que enseñar, pero está bien. Ahora, en un adolescente, la madre puede entrar, o el padre puede entrar así nomás, mientras el adolescente se está bañando. No, ¿no es cierto? Tiene que respetar la intimidad, hay cierta distancia, ¿sí?, que tiene que haber. Entonces, en la familia, ir acomodándose a esos cambios que va transitando cada uno de los integrantes. Entonces, hay crisis que son esperables, ¿sí? Sabemos que tenemos que reacomodarnos a los cambios de cada uno de los miembros. Y hay crisis que van a aparecer que son inesperadas, ¿sí?, que nunca pensamos que iban a pasar. Por ejemplo, una situación de asalto, un incendio, ¿sí?, un embarazo quizás no deseado, fallecimiento de alguno de los integrantes, de los miembros de la familia, la pérdida del empleo, enfermedades, divorcios, ¿sí? Son crisis que aparecen, no estábamos preparados, porque aparecen en forma repentina, en forma inesperada.
que forman parte de la vida y que forman parte de situaciones que la familia tiene que ir acomodándose, adaptándose y viendo en la forma que puedan ir resolviendo las diferentes situaciones que aparezcan. Ahora, conocer estas etapas del ciclo vital nos ayudan a pensar, bueno, es esperable que algunas cosas pasen, ¿sí? Bueno, el paso del tiempo, los cambios que tienen que ver con la evolución de una etapa a la otra, nos ayudan a pensar. Ahora, esto va a depender cómo es la flexibilidad que tiene esa familia. Hay dos cosas importantes en una familia. Una cosa es la flexibilidad ante los cambios, poder ir adaptándose, ir replanteándose, ir adecuándose a estos cambios. Y otra de las cosas es la comunicación, ¿sí? Que es tan importante dentro de los grupos familiares. El poder comunicarnos, una comunicación directa, una comunicación abierta, ¿sí? En donde cada uno de los miembros puedan tener la libertad de expresarse, de decir lo que le pasa, de decir lo que quiere, ¿sí? De decir lo que siente. Es fundamental para que la familia no quede rígida, sino que pueda ir acomodando las necesidades y situaciones que van viviendo. Cuando la estructura familiar, cuando son muy rígidas, ¿sí? Es muy difícil que puedan enfrentar cualquier tipo de cambio. Cualquier novedad que aparezca lo va a ver como amenazante. Si nosotros pensamos entonces en las etapas de este ciclo vital familiar, vamos a la siguiente, Filmina. Vamos a pensar en que se va a dar, sí, por supuesto que hay personas que deciden no formar una pareja y deciden no tener hijos, ¿sí? Pero vamos a pensar en la formación de una pareja, ¿sí? Que tiene que ver con la constitución de esa pareja. Y en esto está la opción de no tener pareja o no querer tener una pareja, ¿sí? Forma parte de esto, de la decisión, ¿sí? De cada uno. Entonces se va a conformar un sistema conyugal, ¿sí? Va a haber otra etapa que tiene que ver con la expansión, que tiene que ver con la decisión de querer o no tener hijos, ¿sí? Y esa decisión de querer tener hijos, de acuerdo a las edades, van a haber diferentes etapas. Etapas de bebés, lactantes, etapas de hijos en edad escolar, ¿sí? Que van a implicar que la familia también se acomode a esta crianza que es necesaria. Etapa que tiene que ver con la consolidación de esa familia, de ese grupo familiar, donde es equiparable con los niños en edad escolar, ¿sí? Con hijos adolescentes. Etapa de apertura, dice, o plataforma de lanzamiento, dicen otros autores. Tiene que ver con el despegue, ¿no? Etapa donde se habilita la salida de esos hijos del hogar. Etapa con hijos adultos, y donde si hay una pareja, ¿sí? Se reajusta esa pareja. Etapa del retiro de una tercera edad, ¿no? Pensarnos que hay una etapa de cumplimos, ¿no? Con nuestras obligaciones laborales y se llega a esta etapa laboral siempre y cuando hayamos estado en una situación de relación de dependencia, hayamos podido hacer los aportes necesarios para poder retirarnos, ¿no? Y poder acceder a alguna jubilación. Y a esta etapa hay una disolución donde aparece la ancianidad, que es a una etapa donde se vivencia por ahí la pérdida, ¿no? de los vínculos humanos, ¿sí? Pérdidas del cónyuge, pérdida de hermanos, ¿sí? Pérdida de amistades, relacionados a la edad.
Por supuesto que esto puede pasar en cualquier momento de la vida, pero es tomado como una crisis inesperada, ¿sí? Estamos en esta primera etapa, ¿no? Donde están las posibles elecciones de pareja, la formación, ¿no? Pasamos a la siguiente, Filmina. ¿Sí? Se hace una formación de un sistema conyugal, ¿sí? Pensar en una conformación de pareja, las personas que obviamente lo deciden. Las personas que no lo deciden, eligen otro tipo de vivencia, ¿no? Quizás tienen parejas, pero no son parejas estables, quizás deciden otro tipo de vínculo en cuanto a lo afectivo, ¿sí? Pero en esta etapa, en donde hay unas situaciones que es importante aclarar, ¿no? Se pasa quizás del enamoramiento, ¿no?, al amor. ¿Qué decimos con esto? El enamoramiento es una etapa donde es normal que dentro de la relación de pareja, quizás hay un momento donde se busque intimidad, quizás se separan un poco de las amistades y familias. ¿Por qué? Por esa intención de conocerse, esa intención de pasar tiempo juntos, ¿sí? Donde no vemos los errores en el otro, ¿no? Se ve todo lo lindo del otro. Y es como que uno parece que ve todo lo lindo, ¿no? No ve nada malo, ¿no? Como una etapa de enamoramiento. ¿Qué es necesario que se pase al amor, ¿no? A decir, bueno, no, es la otra persona que tiene cuestiones, esto no me gusta, en esto, ¿no? No idealizar, ¿no? Y cuando decíamos que hay etapas donde uno se mantiene como más cercano y quizás se aísla de otros grupos de amistad, de familia, cuando esto en el tiempo no está bien, ¿sí? Una cosa es una etapa donde recién se conoce, donde quizás necesitan pasar tiempo juntos y conocerse, pero cuando esto se mantiene en el tiempo y no se permite que en esta pareja ingrese un tercero, si no se comparte tiempo con otros, estamos hablando de que algo no está bien, ¿sí? Entonces, cuando hablábamos la vez pasada en las primeras elecciones de primeros enamoramientos en la adolescencia, lo decimos también en la vida adulta, porque esto no es algo que sea exclusivo de una edad, de un grupo etario, ¿no? Sino que decimos que una pareja, en una relación, tiene que ser de a dos, donde tiene que haber respeto, donde tiene que haber consenso, acuerdos, ¿sí? Donde cada uno de los integrantes tiene que tener la libertad de mover, de decidir, de vestir como quiere, estar cerca de las personas que quiere, ¿sí? Entonces, hay una autora que se llama, pasamos a la siguiente, que es la doctora Rita Tempera de Devoto, que es psicóloga, doctora en psicología, que es especializada en familia, que nos habla de cuáles serían estas parejas más funcionales, ¿sí? Las parejas más funcionales son las que tienen un nivel de protección adecuada, un nivel de pertenencia, pero también diferenciación, acorde a las necesidades evolutivas. Flexibilidad, que tienen capacidad de cambiar cuando el cambio es necesario, que tienen una comunicación clara, que evita confusiones y paradojas. Matrimonios o parejas que cumplen con estos principios de funcionalidad son los que generalmente presentan mayor satisfacción en el manejo de las finanzas, ¿sí? No hay uno que tenga el... ¿no? De acuerdo en la educación de los hijos, tienen relaciones sexuales que pasen, personalidades que son compatibles, se ponen de acuerdo en torno a los amigos, a la familia, como también en las actividades laborales. Estamos hablando de una pareja donde hay momentos de unión, pero también tienen
cada uno su particularidad, su libertad, su diferenciación, ¿sí? Y donde se trabaja, se comunica, ¿sí? Ante ciertas situaciones, en dar lugar a la comunicación y a los acuerdos, ¿sí? Hay parejas en las que esto no se da, ¿sí? Profe, Donde no hay flexibilidad, ¿sí? quiero, me interesa mucho. Estas parejas de las cuales habla la autora, ¿tiene que ver con parejas heterogéneas o pueden ser parejas que no lo sean? No menciona, está hablando de parejas. Vos decís heterosexual o qué, o Esos o principios algo de así. funcionalidad para cualquier dos personas, dos Pareja, personas. para cualquier pareja. Ok, Está hablando de luego de tener ella su trabajo como especialista en familia, ¿sí? Ella hace como esta valoración, las que son más funcionales, está diciendo, las que funcionan, ¿sí? Parejas que pueden seguir funcionando, en donde no hay uno que opaque al otro, en donde pueden haber acuerdos, intercambio de roles, ¿sí? Donde hay flexibilidad. y también habla de Diferente, matrimonios, o sea, acá concibe la pareja como aquella cuestión establecida desde los vínculos institucionalizados, por así decirlo, ¿no? Porque bueno, sí, pero puede no serlo, ¿sí? eso, Ella, bueno, puede no serlo, ¿sí? Puede ser pareja de hecho, puede no estar casados, bueno, no le da importancia a eso, ¿sí? Sino a la parte que es la funcionalidad, el sentirse respetado, el poder tener la libertad de comunicarme, ¿sí? El poder sentirme a gusto, ¿no? Cuando hablamos de satisfacción, por ejemplo, en las relaciones sexuales, donde hay acuerdos, ¿sí? Donde dan intervención a los amigos y a la familia de ambos, no solamente exclusivamente de uno, ¿sí? En detrimento del otro, ¿sí? Y acá estamos hablando de parejas funcionales, ¿sí? En la filmina siguiente vamos a hablar de lo que no es, ¿sí? Pasamos a la filmina siguiente. Entonces, no sería funcional, ¿sí? No sería una pareja que sea funcional, ¿sí? Cuando te golpean, te lastiman, ¿sí? Si te humilla, te hiere con sus palabras, limita y no puedes hacer lo que te gusta, si te obliga a hacer cosas que no querés, ¿sí? Ahí no es amor, porque el amor no debe dolerte, ¿sí? Y esto lo ponemos como para que podamos hacer una reflexión, ¿no? De qué es lo que sí nos hace bien y forma parte de relaciones que son sanas y qué sería lastima, que no está bien y que hay que cortar. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? A veces, perdón, dice, a veces traigo al grupo clase lo que, bueno, me tocó escuchar desde en función docente, ¿no? Cuando tenía que sostener a algunas madres con una relación, por supuesto, muy enfermiza, ¿no? Que lo que llegaban a decir es, ante una golpiza tremenda, etcétera, no, pero él me pega porque me quiere, me pega. Y cuando teníamos que asistirla para, bueno, acompañar a hacer la denuncia a la policía, vinculada a esta cuestión, por supuesto, enfermiza, otro tema que realmente genera tanta dependencia en los seres humanos como es, no puedo hacer la denuncia porque el que trabaja en la casa es él. Entonces, si yo hago la denuncia, mis hijos y yo no tenemos que comer, ¿no? Digo, traigo a la escena aquello que nos ha tocado escuchar como docente acompañando a algunos padres para que podamos, bueno, desde nuestro lugar, porque no es que nadie quiere, a ver, nadie quiere fomentar relaciones enfermizas, simplemente
las realidades que tenemos que acompañar en los distintos lugares, entiéndase como docentes, como amigos, etcétera, hace que tengamos que tener claro esto de que cada ser humano, independientemente de su condición, del género que elija asumir, de las elecciones que haga en la vida, cada ser humano, decíamos, independientemente de eso, merece vivir una relación en el marco del respeto, ¿no? Y poder comunicar aquellas otras situaciones que hagan mal. Y en eso el docente tiene a veces un lugar protagónico en el sentido de poder acompañar procesos que atiendan con la valoración de sus derechos como sujetos, ¿no? Y no dar lugar a justificaciones, ¿no? Si la persona necesita, ¿no?, alguna ayuda profesional, que lo busque, ¿no? Que pueda encontrar un espacio para poder brindar ayuda, pero eso tiene que ser aparte, ¿no? En principio uno tiene que decir, bueno, cuando hay una persona en una situación donde corre peligro, ¿sí? Y todas estas situaciones de violencia ponen a la persona en riesgo, ¿sí? Entonces no hay justificaciones que valgan. Que si él estaba borracho, de que si, o ella, ¿no? Si la persona estaba bajo alguna sustancia, bueno, que busque tratamiento. Mientras tanto, nos manejamos aislados, ¿no? Separados, hasta que la persona pueda encontrar alguna ayuda. Si es que quiere cambiar, ¿no? En este sentido, a veces cuando los afectos y estas situaciones pasan dentro del sistema familiar, ¿sí? Situaciones de violencia intrafamiliar, aparecen, por un lado, esa sensación de que es tu familiar, a quien uno quiere y uno quisiera ver bien, pero no por eso uno tiene que dejar que la otra persona lo maltrate, ¿no? Si esa persona, la mejor ayuda es poder encontrar un espacio profesional, es alguna institución que pueda ayudar. Siempre no hay ninguna justificación válida para ningún tipo de violencia. Desde lo emocional, como decíamos, ¿no? Te grita, no te insulta, ¿sí? Son cosas que no se ven físicamente, pero nos lastiman en nuestras emociones, en nuestra mente, limitan nuestra posibilidad de acción, ¿sí? Limitan nuestra autoestima. Entonces, son tipos de violencia. Es violencia y eso no tiene que pasar. No hay nada que justifique una de estas acciones. Como decía, ¿no? Hay contextos y donde la situación no puede darse y que es necesaria la intervención. Y como quizás nos encontremos en situaciones donde tengamos que efectuar denuncias, ¿sí? Después podemos ver qué tipo de denuncias, dónde hay espacios, ¿no? Donde podemos hacer las denuncias. Cualquier dependencia judicial puede tomarles una denuncia, ¿sí? Pueden hacer lugar. No necesariamente tiene que ser una denuncia en donde vos tenés que dar tus datos, puede ser una denuncia anónima, ¿sí? Y ahí se puede dar intervención a las instituciones que son judiciales, de protección para las víctimas, ¿no? En este caso, son víctimas de violencia y que necesitan un cuidado, ¿sí? Necesitan un cuidado especial y correrse de esa situación, no estar más en ninguna situación de... Bueno, ¿seguimos? ¿Alguien quiere...? Yo no, profe. Estoy escuchando. ¿Seguimos? Bueno, hay una etapa en la familia que tiene que ver con la expansión, ¿no? Que tiene que ver con, obviamente, las personas que deciden tener hijos, ¿sí? No estamos hablando no estamos hablando, sino que estamos hablando de que las personas que deciden tener hijos, ¿sí? Aparece estas situaciones del nacimiento, ¿no? Lo lindo, ¿sí? Que es pensar y proyectar y decidir tener un hijo, planificarlo, ¿sí? Pero también, ¿no?
los cuidados, las situaciones que se pueden presentar, ¿no? El nivel de estrés, de cansancio, ¿no? De quienes cuidan a ese bebé. Y la responsabilidad también de la crianza. La crianza que no solamente es de la alimentación y de la vestimenta, ¿sí? Sino tiene que ver con el respetar, ¿sí? El cuidado, la protección, ¿sí? Desde lo afectivo, que muchas veces, ¿sí? Como decíamos, cada contexto familiar, cada situación familiar es un mundo, ¿no? Y que hay que conocer, que hay que respetar, y que ante alguna situación que lo requieren, ¿no? Buscar la forma en que se pueda salir si hay alguna que no está bien, ¿no? Bien, ¿qué pasa con el nacimiento de los hijos? ¿Sí? Algunas otras seguramente somos mamás, ¿sí? O tenemos sobrinos, o tenemos personas cercanas, bebés cercanos, ¿sí? Vemos lo lindo, ¿no? Que puede, la alegría que puede traer un bebé, ¿no? En la familia esperan, ¿sí? Y vemos también todo lo que el contexto familiar se tiene que mover en función de ese bebé, ¿no? ¿Alguien tiene alguna experiencia que quiera contar cómo fue, cómo atravesó este nacimiento o la llegada de un nuevo ser a la familia? Buenas tardes, profe. Hola. Con respecto a eso, me gustaría compartir como una anécdota personal. Nosotros somos en mi familia 5, mamá, papá, yo soy la mayor y tengo un hermano que es casi 4 años menor, que serían 3 años y 7 meses para ser justo. Y después, mucho tiempo después, vino otro integrante a la familia, que es mi hermanito más chiquito, que ahora tiene 7 años. Bueno, cuando llegó el nuevo integrante, hubo todo un embarazo muy complicado, fue una situación difícil, pero cuando llegó a casa, yo no lo fui a ver, cuando lo vi, me pareció, yo le decía como una pasa de uva, arrugado y feo. Pero a los 2 días fui por primera vez como a mirarlo y ahí como que me dio ternura y ahí lo acepté, nos quedamos dormidos los dos juntitos, así como se me agarró el dedo y nos dormimos. Entonces como que de ahí hasta hoy y somos uno pegado con el otro. Pero hubo ese tiempo de tardanza para aceptar al nuevo integrante, aunque ya era grande y había visto todo el proceso y conocía la situación, pero hubo, hubo esa como tardanza de aceptación, para decirlo así. Bien, como toda la familia se moviliza, ¿no? Y cuando los hijos crecen, bueno, en de alimentación que necesitan, en cómo va a ser ese desarrollo, en los controles médicos que ese niño necesita, ¿sí? Cómo vamos cuidando como familia de que ese desarrollo pueda darse de la mejor manera, ¿sí? Y en eso implica que el adulto responsable, ¿sí? Pase tiempo sin dormir, pase situaciones en las que sea cansancio, ponerse de acuerdo con quienes comparten la crianza, ¿no? En cómo educar a ese niño, ¿sí? Cuando entra en la etapa escolar, ¿sí? Aparte del sistema familiar, hay otra institución ahora, que es la institución educativa, ¿sí? Que empieza a intervenir, ¿sí? Y que esta familia, hay que ver la flexibilidad que tiene al aceptar la que tiene a el enviar a su hijo a la escuela con todo lo que implica, ¿no? Con el proceso de socialización, ¿sí? Una mirada, ¿sí? Que es lo que tiene la mirada hacia los padres, a cómo se está educando ese niño, ¿sí? Al poder abrirse como familia,
a poder habilitar de que parte de sus miembros pueda, ¿sí?, salir de ese contexto. ¿Sí? Está. Me ¿Cómo recuerda toma mucho, los cambios, los aprendizajes que se dan en ese otro contexto y que vuelven a la familia? ¿Cómo recibe, ¿sí?, esos aprendizajes que tienen? Y cómo esto va a cambiar también a esta familia, ¿sí?, en la medida que sea flexible. Estamos hablando de que hay familias que no lo son. ¿Quién estaba hablando? ¿Alguien estaba? Jacqueline, me parece. ¿Querías decir algo? sí, que me da mucha gracia, porque me hace pensar de forma muy exagerada, pero igual lo quiero comentar, a la película de los Cruz, cómo sobrevivían juntos en familia a todas las implicancias de esa vida apocalíptica del tiempo de antes. Ay, te juro que me dio mucha gracia, porque no, fue muy gracioso. Porque tiene escenas particulares que me hacen pensar en el padre como el macho alfa que no quiere que salgan los miembros del nido y cosas así, pero de una forma exagerada nomás. Es ilustrativo. Respecto a la Agregando, familia, profe, perdón, Gise, respecto a la familia, como decía la profe Gise, y esta cuestión que trae Jacqueline, qué importante es que si pensamos que cada familia se configura a partir, bueno, de determinados valores, etcétera, ¿no? Que cada una va configurándose a partir de esas interacciones y esos valores. Qué importante es, decíamos, que la institución que continúa esta socialización primaria, que es la escuela, pueda contribuir desde el punto de vista de los aprendizajes escolares sistemáticos a la construcción de aquellos conocimientos que amplíen el horizonte de todo aquello que la familia le puede dar. Decimos, la escuela tiene hoy, ante tanta diversidad, el desafío de ampliar horizontes y construir aquello que se considera lo común, pensando en la formación del ciudadano, ¿no? En aquellos, digamos, conocimientos que le permitan integrarse y en todos aquellos procesos e interacciones que sabemos que inciden en las configuraciones de la subjetividad de los sujetos. Pero entonces, para complementar, acompañar este proceso de aprendizaje familiar, va a aportar la escuela desde aquel aprendizaje escolar sistemático en todo lo que tenga que ver la construcción de lo común. Entonces, cada familia, digamos, al confiar a la escuela la educación de sus hijos, está confiando en aquellos conocimientos o aquel tronco común de saberes que se necesita para participar como ciudadanos de esta comunidad, ¿no? Es importantísimo en ese sentido el acompañamiento de la institución escolar en estos dos grandes, ¿no? Aprendizaje sistemático de aquellos saberes sistemáticos para la construcción de lo común, de aquellos saberes comunes, y por otro lado, la construcción y la incidencia que tienen estos procesos sistemáticos en la configuración de las subjetividades en formación, ¿no? Profe, en relación justamente a lo que dice, el otro día estábamos charlando con mi mamá y la llegada, viste, sería de un integrante a la familia, también tiene que ver modifica tanto la familia como en el ámbito social, en el sentido de que vos no podés hacer muchas cosas o te resignás en el sentido de discutir con cierta persona, después esa persona, por ejemplo, le mira mal a tu hijo, o en ese sentido tenés que ir cuidándote para construir, adaptándote al sistema en ciertas cosas. Ay, no sé cómo ponerlos en palabras exactamente, pero ir tratando de ir llevando, encaminando ciertas cosas y no pelearte, es la palabra que se me ocurre ahora,
para que tu hijo esté mejor y pueda, vos les puedas enseñar de otra manera ciertas cosas. Muy claro, Giselle, lo que traes, y mientras te escuchaba, me advenía una situación que desde la escuela atravesamos, ¿no? La escuela, una de las escuelas en las que, digamos, en las que participé durante mucho tiempo, tenía como contenido transversal la educación sexual integral y solíamos hacer talleres de educación sexual integral, pero para eso, en la primera reunión de personal, solíamos plantear, el equipo docente a los padres, digamos, parte del proyecto educativo y comentábamos que los íbamos a estar llamando para hacer talleres. Acá que hay comunidades religiosas que no aceptan esta cuestión, entonces, que no aceptan, por eso cuando se manda la notita diciendo que autoricen, que los invitamos a participar del taller y que están, digamos, si quiere autorizar a sus hijos para participar, cuando vos tenés esa cuestión, te planteas ahí digamos, hasta dónde respetar las cuestiones familiares y hasta dónde las cuestiones que están instituidas por ley, como es la educación sexual integral, cómo, digamos, permanentemente como sujetos sociales que somos, porque ahí se juega lo que somos como sujeto social, más allá de si somos docentes, padres, etcétera, cómo permanentemente tenemos que estar articulando desde el diálogo y con la intención de propiciar aprendizaje, es decir, la intención tiene que ser formativa, no desde la pelea, no desde el choque, ¿no? Pero entonces es generar un proceso formativo que respete la diferencia, pero que a la vez atienda lo que está estipulado como necesario de ser aprendido por todos, ¿no? Entonces digo, cuando estamos en las instituciones, estamos como que atravesados por eso y permanentemente expuestos a esta situación que nos tiene que encontrar con una vocación de diálogo y sobre todo con una vocación de entender y aprender juntos, ¿no? Por eso toda la perspectiva etnográfica que queremos seguir sosteniendo. Aprender con un otro, porque cada uno tiene sus razones, que son absolutamente respetables. Ahora, nosotros, desde el lugar de una escuela pública común, que tiene que, entre comillas, propiciar aquellos aprendizajes comunes, tenemos el compromiso de generar estos espacios para desarrollar estos aprendizajes reconocidos como saberes comunes. Pero te entendemos perfectamente, Giselle, porque este ida y vuelta que vos planteas de tu hermanito, eso es, digamos, los sujetos en formación son el ida y vuelta de estos procesos que tenemos que sostenerlos como procesos educativos, con intencionalidad formativa, respetando, por supuesto, la idiosincrasia, los valores, etcétera. Pero esa vocación la tenemos que sostener en beneficio de toda la comunidad, por supuesto. Bueno, Eh, bueno, eh, y eh, yo lo veo no solo en la escuela, digamos. Yo con mi nene que tiene 6 años, ahora estaba jugando con sus primitos. Él en realidad desde que nació se rodea solo de nenas porque teníamos solo nenas cerca de su edad. Entonces juega con nenas, no juega con varones. Y en mi familia lo que menos hacemos es jugar al fútbol. Ponele, tengo una hermana que juega al básquet, pero yo corro, pero más que eso no hay fútbol, no hay pelotas en la casa. Y bueno, mi hermano vino a vivir al lado de casa con sus 2 niños que tienen un año más y un año menos que mi hijo. Y hace unos días, hace una semana en realidad, le dicen, vos sos raro, porque los varones juegan a la pelota y las nenas juegan con muñecos, porque él tiene una colección de muñecos de, de lo que se le ocurra. Y viene llorando él. Me dijeron que soy raro. Bueno, entonces me voy a hablar con mi cuñada, que tenemos con varias diferencias en la forma de criar a los niños. Y me dice, pero bueno, hay que tener en cuenta que hay chicos normales, como Francisco, que es el hijo de ella, que bueno, juegan cosas de varones, juegan a la pelota. Y hay chicos muy especiales, como Tobías, que bueno, le gustan cosas de nenas. Y bueno, ya es algo que te vas a tener que acostumbrar. Pero primero que lo que aprenden en la escuela, yo creo que es que no hay juegos que sean de niña o juegos que sean de varones. Y tampoco considero que haya un juego de niña y juego de varón. O sea, no me,
tiene muñecos, no hay pelotas, pero porque no le llama la atención, pero tiene de todo, pero es eso, es que uno tiene que, intenté explicarle que no era así, pero no funcionó la explicación, así que bueno, tiene como un tiempo de alejamiento con estos chicos hasta que lo entiendan, pero es eso, es de que quizás en la escuela se les enseña una cosa, pero después en la casa las familias no están de acuerdo con eso. O sea, Sí, y ahí Susana, lo más importante ahí es cuidarlo, emociones a él, ¿no? claro, De que él no se sienta mal, digamos, si hay algo que no le hace bien, también, ¿no? Como vos hiciste, bueno, le dijiste, fuiste a hablar, fuiste a cuidar a él, ¿no? Protegerlo a él de cualquier tipo de etiquetas, de cualquier tipo de, ¿no? De cuestiones que pueda lastimarlo, ¿no? Y bueno, esa es nuestra función como papás como también, de estar adultos. al tanto, de poder ver también, de buscar la forma, ¿no? de crearles, de buscarles, ¿no? Contextos donde están cómodos, donde se respeten, y cuando hay algo que no se está haciendo bien, decirlo, ¿no? Decirlo, mira, esto no está bien, esto no es así, ¿no? Y poder plantearlo y poder conversar, ¿no? Comunicarse. Pero bueno, es cierto que hay algunas cuestiones que están muy cerradas todavía y que son necesarias poder aclararlas, y sobre todo para y cuidar las emociones de nuestros hijos, que son chiquititos, ¿no? Bueno, acompañando, seguimos un poco más. espera un ratito, dice, acompañando lo que dice la profe, dice, y atendiendo, Susana, tu claro comentario, cómo en ese comentario, Susana, se evidencia aquellas prácticas sociales reproductivas, ¿no? El hijo de ellos es normal y hay otros que son diferentes. Entonces, nosotros, por eso decimos la escuela como aquel lugar en el que tenemos el compromiso de construir aquellos conocimientos comunes en el sentido de abrir el horizonte para ampliar aquellas cuestiones que a veces reproductivamente funcionan. Funcionan en la escuela y funcionan en la escuela, pero estamos tratando de pensar en otra escuela, en otros docentes, en el sentido desde este lugar de aprender con un otro, de respetar la diversidad que somos, la particularidad que vamos construyendo y constituyéndonos en los particulares escenarios, y cómo a veces los adultos llegamos a decir estas cosas que realmente duelen mucho, porque digamos, encima acá hay toda una relación familiar, pero te imaginas lo que le afectó a tu hijo y lo que te afecta a vos, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos nosotros como docentes, volvemos a nuestro lugar de enunciación, que tener, decimos todos, ¿no? Estudiar mucho en el sentido de cuanto más estudio, más puedo abrir las relaciones y la comprensión de la diversidad de situaciones que pasan en la vida. Nosotros estudiamos con manuales, por decir una forma, manuales en el sentido de una construcción genérica abstracta, pero sobre eso estamos los sujetos concretos en determinado lugar, con determinados valores. Entonces, es bueno que nosotros como docentes tengamos estos manuales, pero tengamos la habilidad, la apertura, la flexibilidad de acompañar aprendizajes en los lugares en donde todos nos reconocemos aprendices y donde todos nos reconocemos que merecemos el respeto, comunicación y la oportunidad de seguir aprendiendo. Esto es fundamental para evitar este tipo de comentarios que la verdad no aportan nada, más bien hacen daño. Bueno, Pero está bueno, dice, antes está bárbaro porque justo trae a colación algo súper importante con respecto a lo que comentó Susana, a mí me parece que la deconstrucción del discurso social tiene que pasarnos a nosotros, porque me pongo en tu lugar, Susana, y traigo la anécdota, saliendo una vez del Museo de Frida Kahlo, una pareja grande, dos intelectuales, personas grandes, la señora comenta de que qué pena que Frida no haya sido una mujer normal. Entonces, la mujer, sentados nosotros,
4 o 5 personas y dice, yo gracias a Dios, así lo dijo, yo gracias a Dios tengo 2 hijos normales. A lo cual yo sonreí y dije, yo tengo una normal y 2 que no son del todo, parece. Entonces el señor, el esposo, dice, yo siempre le digo que ella no diga esas cosas, tratando de salir del lugar. Todos desconocidos, todos desconocidos. Entonces yo digo, sí, la verdad es de que eso de tener hijos normales, no es de todos seguramente. Yo por suerte una me salió más normalita que los otros porque pudo decir libremente la cuestión de la sexualidad y los otros siguieron ese mandato y todo lo demás. Pero bueno, son así. Yo tengo una que parece que no es del todo. Y ella trataba de explicarme de que, bueno, ella siempre había rezado para que Dios le dé 2 hijos sanos, hermosos, heterosexuales. Entonces, entonces yo traigo a colación porque a mí me causó mucha gracia, pero en otra oportunidad me hubiera dolido seguramente, porque tenemos que deconstruirnos nosotros para darnos cuenta que una persona que diga algo como dijo tu cuñada, tiene mucho que aprender en la vida, tiene mucho que, sobre todo el respeto por la diversidad, por la cuestión de los pensamientos que son de cada uno, por la elección de cada uno, y entonces es una persona que es muy pobre de corazón, de todas esas cosas, ¿no? O quizás ni es pobre, nosotros no tenemos por qué juzgarlos. Entonces, es interesante que podamos pensarnos como sujetos desde ese lugar de apertura, de libertad, de que si somos como somos es lo que elegimos y hay otros que no lo pueden hacer. Yo aplaudo cuando un niño dice lo que decía Tobías o que juegue con lo que quiera jugar, no importa que sea, y que vista con lo que quiera vestir, no importa lo que... Entonces, me parece que tu niño está aprendiendo la libertad de pensamiento desde muy temprano y eso eh, le va a dar un plus para ver la vida, que en el caso del de ella, pobre, ella no le está permitiendo ser, está imponiendo. Entonces, yo me solidarizo contigo en este momento que por ahí te parece muy agresivo, pero te invito a que eh, no te sientas mal, sino que simplemente veas lo potencial de tu nene. Yo lo conozco, así que sé de lo que digo, pero muchas personas en la sociedad nos juzgan y juzgan a personas que nosotros amamos con todo nuestro corazón como nuestros hijos tan livianamente cuando nosotros sabemos que es realmente muy reconfortante que nuestros hijos tengan la libertad de ser, de elegir, de estar y de formar parte de lo que a ellos les gusta. Los padres que logramos eso tenemos que estar muy orgullosos. Es muy importante lo que ella plantea porque muchos niños sufren esta cuestión de ser a veces tildados o marginados o con ella no te juntes, en otros aspectos inclusive que no tienen que ver ni con la elección de con qué jugar, sino simplemente padres que dicen con aquel niño no te juntes, ten cuidado, no te acerques mucho, o a la casa de ese niño no podés ir, o cuando vienen los niños y le dicen tengo un cumpleañito, los padres ya le dicen no, ese cumpleaños vos no vas, con ese niño no te juntás, con ese grupo no, en el barrio no. Son todas limitaciones de las personas para comprender esto tan rico que es la diversidad. Y sobre todo cuando nuestras palabras hieren a otros, yo creo que ahí es ¿no? Cuando lo que decimos lastima al otro, es algo que no está bien, ¿no? Y la del poder decirlo, mira, no, esto me estás lastimando, esto que estás diciendo, confrontar. Hay muchos que no tienen esa fortaleza de poder ir a decir, ¿no? Y lo vivencian y se lo tragan, digamos,
digamos, ese malestar, ¿sí? Tenemos que tratar siempre de cuidar que no pase, ¿no? De que nadie en nuestros contextos, y sobre todo como docentes, que en el espacio donde nosotros estemos, en las aulas, que siempre se pueda vivir un clima de respeto, de reconocimiento al otro, ¿no? De valorar al otro como ser humano, más allá de que haya cuestiones donde se pueden poner de acuerdo y cuestiones en las que no, siempre marcadas por el respeto, ¿no? Y por la libertad de cada uno de expresarse, de decir de lo que piensa, y que bueno, que eso nos va a ayudar más como, ¿no? Y sobre todo en nuestro rol, en nuestra función como docentes, de que esto sea para nosotros una marca, ¿no? De no permitir que pasen, ¿no? Situaciones desagradables o situaciones donde alguno de las personas se sienta mal, ¿sí? Ya estamos en horario, si les parece vamos a la última filmina, ¿sí? Lo otro tenía que ver prácticamente con lo mismo, estábamos pensando en las diferentes interacciones, que puede ser que un adulto tenga a cargo niños pequeños o niños adolescentes, donde tiene que transitar su propia situación, como en la etapa en la que está, más las diversas situaciones de las etapas, por ejemplo, de un hijo adolescente, y quizás de un padre o madre que está en una situación donde requiera cuidados especiales. Entonces muchas veces el adulto se ve en ese interjuego, ¿no? En las demandas de tener que, para unos, para el otro, y demás, que muchas veces en nuestras conversaciones diarias, cuando nos juntábamos, ¿no? con personas de nuestra misma edad, muchas veces suelen aparecer las preocupaciones que tenemos por nuestros contextos, nuestros trabajos y por nuestros afectos, ¿no? Que están quizás atravesando etapas del ciclo de vital diferentes. Vamos a la última de todas, ¿sí? Cuando ustedes lean en la bibliografía van a ver, por ejemplo, en la tercera, ¿sí? La importancia, ¿sí? que marca a las personas en esta edad, ¿no? El ser abuelos, ¿no? Cómo los posiciona de una manera diferente, ¿sí? Adultos, ¿sí? Gise, esta es la Sí, última. no, el retiro, esto ya habíamos hablado, ¿sí? La siguiente, la última. ¿Y qué cosas habíamos hablado durante la charla que tenemos que respetar y tener en cuenta? Las conformaciones familiares son, no hay modelos, ¿sí? No hay, ¿no? Los aspectos sociales, no, la anterior, Cris. Los aspectos sociales que tenemos que tener en cuenta son los que nos marcan nuestra realidad, ¿no? Los contextos de las personas que nos rodean, ¿sí? De los estudiantes, cuando nosotros tengamos que pensar en una clase, ¿no? El espacio en la escuela, la diversidad que hay de familias, de situaciones, ¿no? De vivencia. Algunos transitan situaciones de enfermedad, algunos situaciones de inestabilidad laboral, algunos transitan, ¿no? Situaciones de violencia, y cómo cada familia aspectos diferentes, ¿no? Y que tenemos que empezar a reconocer y tener presente, ¿no? En este sentido, cómo las funciones y los roles dentro de cada sistema familiar va a ser diferente, ¿sí? ¿Quién se encarga de una cosa, quién se encarga de otra? ¿Quién, cómo se redistribuyen estas funciones dentro del sistema familiar? ¿Sí? Las personas, ¿sí? Personas que deciden no tener hijos, ¿sí? Personas familias que tienen alguno de sus integrantes adoptados, ¿sí? Diferentes conformaciones familiares, niños criados por sus abuelos, o adolescentes que viven con sus abuelos, con algún tío, ¿sí? O que viven en instituciones lejos de familias, ¿sí? Parejas, familias conformadas por parejas homoparentales o heterosexuales o monoparentales, un solo integrante, ¿sí? Bueno, son diferentes conformaciones familiares que se viven y que se ven y que todas funcionan, ¿sí? Y que tenemos que respetar y que tenemos que entender cuál es la realidad, que nuestra mirada no sea desde lo propio, sino que podamos trabajar y conversar, ¿no?
y reconocer la diversidad, como decía la profe, como hablábamos todo estuvimos trabajando en la charla, ¿no? Y cómo esto de que incremento en la esperanza de vida, ¿no? Y a veces inestabilidad laboral, cómo muchas veces nos encontramos con adultos y ancianos, quizás en situación de vulnerabilidad también, ¿sí? Porque estamos viendo que a veces la estabilidad laboral no permite que la persona pueda acceder, ¿no? a una jubilación, ¿sí? Quizás está atravesando enfermedades y no tiene social, ¿no? Cómo muchas veces esto recae en el sistema familiar que tiene que estar para poder cuidar y para poder asistir a ese adulto mayor, ¿sí? Entonces, bueno, todas estas situaciones debieran contemplarse dentro del movimiento de las dinámicas familiares, ¿no? Y cómo nosotros estamos atravesados desde nuestras emociones, desde lo que nuestras preocupaciones diarias, nuestras actividades, nuestros proyectos, cómo nos vemos nosotros influenciados dentro de todo este contexto, ¿sí? Que bueno, en la medida en que nosotros podamos tener relaciones más saludables, ¿sí? Relaciones de afecto, de compromiso, dar la pauta que cuando seamos adultos, seamos ancianos, vamos a tener esa retribución parte de nuestro grupo, de nuestro sistema familiar. Cuando las relaciones no son sanas, cuando hay violencia de por medio, cuando hay faltas de respeto, discriminación y un montón de cosas dentro de ese sistema familiar, cuando no hay el afecto, el amor que medie, es muy difícil después que en la vida adulta vos tengas un contexto familiar que te sostenga, ¿sí? En el cual vos estás unida y vuelta, ¿sí? Por eso uno siempre piensa los vínculos que uno establece, yo siempre hablo de esto porque me parece que es tan importante, lo que yo hago ahora, ¿sí? O lo que deje de hacer, mi decisión y mi compromiso con el otro, de alguna manera va a volver, ¿sí? Y en la medida en que nosotros podamos propiciar, ¿no? Entornos saludables, nos va a dar la pauta del desarrollo de uno de esos miembros del sistema familiar, va a ser de una manera más adecuada, y que cuando se llegue a diversas crisis y situaciones va a tener un contexto que va a poder sostener, o por lo menos va a acompañar, o va a buscar las formas para poder asistir a ese miembro del sistema familiar que esté en una situación de crisis o una situación más vulnerable, ¿sí? Bueno, no sé si quieren decir algo más. Gise, sí, después de esta También excelente... eso Después de también. este excelente encuentro, ¿te parece que compartamos rápidamente la segunda parte del trabajo práctico número 2? Si nos ayudas, Cris, con eso, ¿puede ser, Cris? Sí, estoy tratando de que que la pantalla de acá Entonces, vuelva. le decimos a los chicos que nosotros habíamos trabajado en el trabajo práctico número 2, el aprender con otros, y habíamos hecho una primera parte donde los invitábamos a poder integrar este aprendizaje etnográfico, pero al conocimiento de la institución educativa. Y ahora vendría la segunda parte de ese mismo trabajo que los invita con el mismo enfoque que estamos tratando de sostener, que es la mirada etnográfica, conocer un poquitito más, comprender un poquitito más a los sujetos de la educación, concretamente en esta segunda etapa de lo que nos fue orientando la profe Gise, en la etapa de las adolescencias, la adultez. Así que hemos elaborado un trabajo con las profes que sería la segunda parte de este trabajo práctico obligatorio, que es uno de los que vamos a requerir para la regularidad de la asignatura, ¿sí? Un momentito, ya está. Gracias, Cris. Lo voy a compartir desde los guiones, que es lo que tenía abierto, y va a ser mucho más rápido. Dale. Y también después lo pueden ver en el aula, pero entonces lo leemos de modo tal que pudiéramos tener, que puedan tener una primera exploración.
Me dicen cuándo lo están viendo porque yo no veo lo que ustedes ven. Todavía dice compartir, pero ya, ahí ya está. Un poquitito más debajo, Cris, exactamente de abajo. Ahí está. ¿Lo ven? ¿Lo amplío? Voy a ampliar una pizca más para que todos lo puedan ver. Cuando está ¿Alguien quiere leerlo? ¿Quieren hacer lectura? Eso. ¿Alguien quiere leerlo? ¿Queremos hacer la lectura rápida? ¿Cómo o lo ven? ¿Cómo prefieren? ¿Cómo creen, chicas? Sí, ¿querés que lea? O por ahí, lea alguno de los chicos como quiera. eso, por ahí quieren leer. Sí, alguien dijo que sí. ¿Alguien quiere leer de los estudiantes? Para que la profe descanse un ratito, si no, no le dejamos. Yo leo Vamos, gracias. a ustedes. Estimados estudiantes, el proceso de resolución de este trabajo tiene la intención que puedan integrar los conceptos y procedimientos de la perspectiva etnográfica para la comprensión de los sujetos de la educación. En esta segunda parte, haciendo foco en las etapas de la adolescencia y la adultez. Bien. Estoy intentando que suba, pero cuando está No se compartido es preocupe, muy lento, ¿saben? Está como tildadita esa no pantalla. pasa nada. Oh, oh. Paciencia. ¿Quieren mate? ¿Té? ¿Café? A ver si ahí sube. Oh, shit. Ahí vamos, ahí vamos. Objetivos. Bueno, yo leo cuando Muy podamos, bien. bajamos un poco más. Ahí está, Cris. Bueno, objetivos. Caracterizar los sujetos de la educación desde el punto de vista del desarrollo evolutivo en sus diversas dimensiones, en las etapas de la adolescencia y adultez. 2. Desde el intercambio y la indagación, conocer las particulares configuraciones de los sujetos adolescentes y adultos en los contextos socioculturales propios de esta región. 3. Problematizar la construcción de la subjetividad desde la interacción con otros, especialmente teniendo en cuenta el contexto institucional de las escuelas como espacios de socialización. Modalidad grupal. Entre las actividades, la primera, construir un mapa, red conceptual o propuesta multimedial que permita conocer las características distintivas desde el punto de vista de su desarrollo de los sujetos en su etapa, adolescencia y adultez. Pueden recurrir a la guía de preguntas para adolescencia, las preguntas del foro de la clase 9 y para adultez del archivo de la clase 11. Segunda actividad, en el marco de la perspectiva etnográfica que sostenemos en esta asignatura, les solicitamos que a partir del estudio de las características generales de los sujetos, en esta etapa psicoevolutiva que abordan en la bibliografía propuesta en esta asignatura, realicen el ejercicio de anclar este análisis en sujetos y grupos concretos, en un contexto social y cultural particular, reconociendo cómo estas particularidades inciden en las configuraciones de vida propias de cada sujeto social. Por ello les proponemos que elijan ubicarse en alguno de estos escenarios posibles y a partir de allí formulen una guía de preguntas mínimo 3, tomando alguna de estas opciones, pensándose como docentes que quieren conocer a sus estudiantes sujetos con los que van a trabajar en su primer día de clases, Nos detenemos un pensándose, poquito, nos detenemos que quiere explicar algo la profe. me parece bien. ¿Vieron lo que pensamos con el equipo docente? Es la consigna, para resolver la consigna 2, le dibujamos 3 escenarios posibles. O sea, ustedes tienen que elegir uno de estos escenarios, ¿no? El 1, el 2 o el 3. Y a partir de la elección de esos posibles escenarios, que los va a encontrar en el 1 pensándose como docentes,
En el 2 pensándose como docentes investigadores y en el 3 pensándose como periodistas que van a hacer una investigación para conocer e informar, tienen que pensar un mínimo de 3 preguntas, ¿no? Simular 3 preguntas, pero desde esta mirada etnográfica. Entonces, no van a hacer la pregunta del texto, tipo, ¿qué características tienen los adolescentes? Esa ya está en el texto, ya ustedes la contestaron. Sino lo que nos interesa es que ustedes puedan animarse a hacer esas preguntas etnográficas, que los encuentre interactuando y conociendo a estos sujetos de acá, los misioneros, ¿no? Entonces, pueden elegir cada una de estas 3, pero no olviden anclar en esta mirada local, situada, ¿sí? ¿Se entiende? Y perdón por interrumpir, Jacqueline, volvemos a las 3 opciones. Me parece muy bien. Agradezco también la aclaración, estuve anotando. Bueno, seguimos entonces. En fin, la otra opción sería pensarse como docentes investigadores que quieren reconocer las particularidades de los grupos sujetos que asisten a la escuela: adolescentes, estudiantes, adultos, padres, adultos, profesores, adultos directivos. Y la tercera opción, pensándose como periodistas, interesados en conocer e informar a la sociedad acerca de las características actuales de los sujetos de una institución: estudiantes, docentes, padres. Qué interesante. Bueno, pues será, recuperando el recorrido y aprendizaje etnográfico realizado, argumentar en cada pregunta las razones por las que se realizan, desde los marcos teóricos desarrollados en las clases. Fecha de presentación: hasta el jueves 23 de septiembre en el espacio de tarea, que se habilitará en el aula virtual. Aspectos formales: carátula con datos de la institución, área, asignatura, docentes, integrantes del equipo y todos los datos, la letra Times New Roman Arial, interlineada 1.5, tamaño 12, texto justificado, bibliografía, y criterios de evaluación. Ese sí. Epa, está bien. Esto es en vivo, diría mi amigo. Sí, dejamos a disposición los criterios de evaluación que promovemos como autoevaluación del proceso de construcción individual y grupal para esta instancia de la asignatura. ¿Quieren que lea estas preguntas? Por favor. Bueno, entonces, la producción grupal evidencia el estudio de los textos y materiales consultados referidos a sujetos de la educación, adolescencia y adultez. Se evidencia una apropiación de contenidos respecto a la comprensión de los sujetos de la educación, adolescentes y adultos, en todas las dimensiones del desarrollo y contextos concretos de vida de cada uno de ellos. Gracias, profe. Otra. La perspectiva de estudio, conocimiento y comprensión de los sujetos responde a los principios y valores del enfoque etnográfico, Sería la perspectiva de estudio, conocimiento y comprensión de los sujetos responde a los principios y valores del enfoque etnográfico, evitando generalizaciones y respetando las particulares configuraciones de los procesos individuales y sociales de los sujetos y grupos. Las preguntas formuladas posibilitan un acercamiento, conocimiento, comprensión, resignificación situado desde lo etnográfico de los sujetos misioneros. Este proceso les permite aprender con otros y en ese proceso hacer otros docentes más humanos, más comprensivos, más abiertos a la diversidad, más inclusivos. Agreguen ustedes otros aspectos de autoevaluación: reflexiones, comentarios, sugerencias que consideren pertinentes y valiosos en este proceso y recorrido que estamos transitando. Ahí termina. Muchas gracias, Jacqueline. Muchas gracias. A Muchas gracias. ustedes, siempre tan dispuestas en todo. Bueno,
Gracias. Compartimos entonces la segunda parte de este trabajo. Decíamos que es obligatorio. Sin duda, cuando ustedes lo vuelvan, queríamos hacer con el equipo, con la profe Cris y Gise y Ivonne, hacer una primera lectura. Gracias a Jacqueline que solidariamente nos acompañó. Y bueno, siempre decimos, en la medida en que ustedes comiencen a realizar las actividades, probablemente emerjan las inquietudes o las dudas. Así que bueno, nos hacen saber cómo van transitando y estamos acá para acompañarlos a que puedan disfrutar estos nuevos aprendizajes. Quizás decirles también que ya está faltando muy poquito para que termine la cursada, ¿sí? Así que traten de revisar, de ver qué queda pendiente todavía, ¿sí? Si alguno de los grupos que ustedes conformaron, hay un estudiante, un compañero, compañera que no está participando, mándenle un mensajito, díganle que se sume, ¿sí? Que falta muy poquito y nos gustaría que todos podamos llegar hasta el final, ¿sí? Así que es nuestro deseo como docentes apoyarles, acompañarles. Si alguien tiene algún inconveniente, puede comunicarnos, ¿sí? Así que estemos atentos a un último esfuerzo en este tiempo y bueno, decirles que falta muy poquito, ¿sí? Entonces, anímense unos a otros en grupos, si hay alguno que está medio flojo, levántenlo un poquito, ¿sí? Ya falta muy poquito y que todos lleguemos a la instancia de regularizar y bueno, cualquier cosa que necesiten nos avisan, ¿sí? Gracias, Gise, por recordar esto que dice la profe, dice que lo compartimos el equipo, por favor, ayúdense, pásense entre ustedes. Hay algunos que no pudo venir hoy, pásense entre ustedes esto. Chicos, tenemos que hacer este trabajo y el anterior y haber participado en tal y tal instancia, entonces llegamos, regularizamos. Las actividades están propuestas desde lo grupal, pero se pueden reconfigurar, le pasan las reconfiguraciones a la profe Cris y acá estamos a disposición de seguir acompañándolos. Hay otros que tienen dificultad y decidieron trabajar solos, bueno, no importa. Entonces, del modo que sea, tejamos estas redes para sostenernos y hacer que todo lo que disfrutamos en este recorrido juntos, construyendo y aprendiendo juntos, que lo podamos promocionar, es decir, que podamos como grupo de aprendizaje que somos regularizar. Ese es nuestro deseo, ¿sí? Estaba Una, mirando la asistencia, la profe Gise me dice que la contraseña es todo con mayúscula, final con Z, adultes. bien, Cris. Este, bueno, para lo que necesiten, acá estamos. Sería en mayúscula, ¿no? Todo Perdón, no mayúscula, escuché. todo Todo mayúscula. mayúscula. Todo Ah, ok. mayúscula y finaliza con Z, adultez. Cualquier pregunta, cualquier inconveniente, bueno, estamos acá. Falta poco, como dijo la profe Gise, falta muy poquito para terminar esta etapa. Ya vienen los seminarios, talleres integradores, ya invitarlos también por este medio a que con sus profesores, seguramente la semana próxima ya estará publicado, se va a hacer el Congreso Nacional de Educación Tecnológica y las jornadas virtuales, animarse a presentar trabajos, a participar, a sumarse a los grupos de trabajo que vamos a proponer. En el caso de los profesores de artes plásticas, todos invitados a participar de esta instancia, eh, para lo que necesiten, para todo, siempre estamos acá, siempre, siempre. Muchas gracias, profes. Es re lindo que nos den notificaciones de todos esos cursos y esos congresos. Me parece súper lindo. Bueno, Grande. tienen que sumarse, aprender a, desde la virtualidad, buscar en las diferentes publicaciones que hay esa dinámica de ir husmeando. Nosotros cuando estamos en la facultad hacemos mucho hincapié en que los estudiantes aprendan a mirar las paredes, los carteles, a leer, porque eso lo hace el universitario. Encuentra toda la información porque está pegada siempre en algún lado,
siempre está disponible, solamente hay que aprender a buscarla y a mirar. Entonces, acá es lo mismo, tienen que estar atentos, leer la portada de la facultad, de nuestra página oficial, donde en el espacio de novedades, ingresar a las diferentes secretarías, hay talleres que son gratuitos y que están disponibles para estudiantes, hay instancias que solamente se encuentran buscando en estos lugares, los institucionales. Y lo que se sabe, ser multiplicador, poner en los grupos. Yo veo que estoy en varios de los grupos con estudiantes y que les funciona mucho esto a los chicos. Alguien dice, alguien sabe de la clase y ya salen 4 o 5. Dijo tal cosa, no dijo, está en tal lugar, pasan el link. Es maravilloso lo que sucede en los grupos de estudiantes. Así que estén atentos. Nosotros vamos a ir pasando por los grupos y les vamos a ir dando información. Un placer, un placer. Un placer, un encuentro maravilloso. Ujú. Maravilloso. Termino de hacer la grabación y después ya las comparto. Gracias, Cris. Un Un cariño. beso grande, cariño, nos estamos viendo, cualquier cosa pregunten. ¿Podemos hacer una pregunta con mi grupo? Queremos, podemos, o sea,